Bueno, familia, vamos a la palabra del Señor. No sin antes, les pido por favor que oremos, que me acompañen a orar. Por favor, incline su rostro allí donde está y oremos. Señor, gracias por tu palabra. Solo tu palabra nos puede preparar para toda buena obra. Solo tu presencia, solo tu gracia, solo en ti podemos hallar plenitud de gozo. Solo en ti podemos estar enteramente preparados para nuestro porvenir. Ayúdanos, Señor, y edifica tu iglesia. Ruego, Señor, con reverencia que obres, Señor, por tu buena voluntad. Obra, Señor, y que la palabra que se exponga a mis hermanos pueda edificarlos y pueda ayudarlos a crecer, y que sea tu Espíritu, Señor, el que guíe esta enseñanza. En cuanto a mí, Señor, por favor, úsame para tu gloria, Señor. Que sea mi vida, Señor, honrando tu palabra, que todo sea guiado por ti, Señor. Quedamos en tus manos y por favor, enséñanos, porque hemos venido, Señor, dispuestos. Ayúdanos y ábrenos el entendimiento para poder discernir lo que vamos a recibir de enseñanza, Señor. Gracias por tu fidelidad en Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, muchas gracias. Bueno, vamos a el título de este mensaje. Bueno, lo hemos titulado ¿A quién Dios bendice? ¿A quién Dios bendice? Es una gran pregunta que todos a lo mejor pueden estar persiguiendo una bendición en medio y más en esta época. Pero qué bueno que podamos entender, que podamos responder esa pregunta. ¿Qué persona es la que Dios bendice? Porque todos quisieran a lo mejor tener la bendición del Señor, ¿verdad? Pero ¿a quién Dios bendice? Bueno, vamos a lo mejor a escuchar una introducción y luego vamos a ir punto por punto a los textos que vamos a leer. El día de hoy vamos a empezar, bueno, ya el domingo anterior empezamos una serie acerca del Sermón del Monte. El domingo anterior estuvimos hablando de cuando Jesús abrió su boca, ¿verdad? Dice la escritura que cuando él vio la multitud, estoy en Mateo capítulo 5 versículo 1 y 2, cuando él vio la multitud, pues llamó a sus discípulos, mandó a que se sentaran y dice que él abrió su boca para enseñar. Perfectamente concluimos de que perfectamente Jesús había podido abrir su boca para aplastar la humanidad, para humillarlos. Pero contrario a esto, vino con una actitud o una disposición para que el hombre aprendiera luego de que él enseñara. Una de las cosas más maravillosas del Sermón del Monte es que el Sermón del Monte tiene que ver con la constitución del reino. En ninguno de los textos de Mateo 5, 6 y 7 el Señor Jesucristo preguntó qué hacer, o preguntó si alguien podía darle un consejo. Esto nos lleva a comprender de que Jesús fue levantado, claro que para tomar nuestro lugar y para llevar nuestros pecados en el madero, pero Él vino con una actitud y es para enseñar. Jesús vino a enseñar. Jesús no vino a ser enseñado, no vino a aprender de la humanidad, porque la humanidad misma no tiene nada que enseñarle ni aconsejarle al Señor, mas Él vino a enseñar. Así que vamos a estar en el marco de esa pregunta y de aquí en adelante vamos a estar predicando todos los textos del Sermón del Monte. Textos como la oración, como el ayuno, como el divorcio, como la generosidad o el dar, textos como el afán y la ansiedad, textos como que hay dos caminos, textos como que hay dos cimientos, textos como que no debemos echarle perlas a los cerdos,
Textos como estos a lo mejor los vamos a estudiar a lo largo de no sé cuántos domingos, pero vamos a estar conforme a la palabra siendo instruidos. Así que permítanme, doy la introducción a este texto. En un mundo donde todos persiguen, escuchen, la posibilidad de ser bendecidos por Dios. Todo el mundo está queriendo una bendición por Dios. Aparece una porción que nos permite asentar nuestras bases sobre a quién Dios bendice. Es interesante porque el texto a estudiar, escuchen, no demanda cumplimiento para obtener un favor, contrario a lo que pasó en el Sinaí. En el Sinaí, la ley de Moisés era: cumple estos mandamientos y vas a obtener el favor. Las bienaventuranzas, no, en las bienaventuranzas no vemos esto, lo vamos a entender. No es un texto que debemos estudiar para ver cómo llegó a ser bendecido, sino una vida como resultado de la fe. Las bienaventuranzas no son más que la vida misma de un cristiano como resultado de la fe y del arrepentimiento. Entre otras cosas, las bienaventuranzas son el resultado de algo que es primero. Las bienaventuranzas es el resultado de la fe y del arrepentimiento en Jesucristo. Lo vamos a entender a continuación. Podemos entender que las bienaventuranzas no es un discurso para cumplir, sino el resultado de una vida que empezó a vivir en Jesucristo. ¿Cuántos me siguen? La vida empezó en Jesucristo y tal vida ahora goza de las bienaventuranzas, goza de la dicha. Yo no puedo aferrarme a ser consolado, a heredar el reino de los cielos, si yo no he nacido en Cristo, si no he puesto mi fe en Jesucristo, si no he renunciado, he dejado atrás en arrepentimiento mi vida anterior. Escuchen, es la felicidad dispuesta en la bendición otorgada por el Hijo en la conversión a la maldad. Escuchen, las bienaventuranzas son la buena noticia dentro de la buena gran noticia. Es una buena noticia dentro de una gran noticia. La gran noticia: Cristo vino a morir por nuestros pecados. Y las bienaventuranzas responden a aquello que el cristiano goza en esperanza cuando viene a Jesucristo. Piensen por favor, y quiero que vayan a Hechos capítulo 3, 26, por favor. Nótese que el texto, mire lo que dice: a vosotros, primeramente, dice Pedro, a vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Así que la primera bendición que debe gozar el cristiano es la conversión de su maldad. Todo aquel, escucha por favor, que siga enredado en su maldad y en su pecado, en los placeres, deseos de la vida misma, pues no ha conocido a Jesucristo y no gozará de la vida y de la bendición que solo en Él y a través de Él el Padre da. Dice que el versículo, que Dios levantó a su Hijo, escuchen, y lo envió. Esta palabra envió tiene un propósito. Lo envió, y ahí dice ¿para qué? No lo dijo lo envió para maldecir la humanidad. Dijo lo envió para bendición de ellos, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Pensamos que Dios es bueno simplemente porque a lo mejor nos da recursos, porque gozamos de buena salud. Pero no pensamos que Dios es bueno cuando ha levantado a su Hijo para que nos convirtamos de nuestra maldad. Esto debería ser lo primordial, lo principal. Escuchen, las bienaventuranzas afirman sustancialmente la esperanza del discípulo. ¿Cuántos hemos leído las bienaventuranzas? Amén. Las bienaventuranzas lo que hacen es afirmar la esperanza del discípulo. Dice en la recompensa que vendrá.
Por favor, vayan a el texto de Mateo capítulo 5 y vamos para que usted empiece a familiarizarse con este texto. Vamos a leer a partir del versículo 13 al versículo 12. Vamos. Dice la escritura: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y empiezan a notar algo que se empieza como una tendencia en el texto, y es que hay unas promesas que son futuristas y otras que son de inmediatez. Cuando se habla acerca de los pobres en espíritu, dice: de ellos es el reino de los cielos. Es decir, ahora gozan de esto. Pero cuando se refiere a los que lloran, dice que ellos recibirán consolación. Está hablando de algo que va a suceder. Recibirán consolación. Los bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán nuevamente la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Hermoso. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Nuevamente afirma algo en el presente. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gócense y alégrense, porque vuestro galardón es grande. Y nótese por favor esta porción de la escritura: vuestro galardón es grande en el reino de los cielos. En los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Escuchen por favor. Considerar entonces que el hombre, escuche por favor, porque allí está hablando acerca de los que lloran, de los que, a lo mejor en otra versión dice los que se afligen. Y a lo mejor pues alguien podría decir: pues yo podría considerar esto y forzar mi corazón para llorar, para poder optar y encajar en las bienaventuranzas. Considerar que el hombre no debe poner su corazón y forzarlo a llorar, a tener hambre y sed de justicia, a ser misericordioso y compasivo, solo para ser bendecido. Hay gente que simplemente vemos, por ejemplo, en la ley de Moisés, cómo llegaron a tomar la ley para su propia conveniencia. El hombre, en medio de su pecado, el pecado es tan engañoso que puede llevar al hombre a reclamar bondades desde un corazón malintencionado y forzado a hacer cosas para poder encajar y poder recibir alguna recompensa. Escuchen, es importante, porque quien piense esto se ha saltado el primer paso. Si usted nota, por favor, en Mateo capítulo 3:2 y Mateo capítulo 4:17, hay dos hombres que están predicando el evangelio. Primero, Juan el Bautista está diciendo: arrepentíos, el reino de los cielos se ha acercado. Pero luego Jesucristo en Mateo 4:17 dice: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Hay dos hombres haciendo una mención acerca de lo que estaba sucediendo. Pero es interesante porque luego en la bienaventuranza dice: el reino de los cielos está en ellos. Entre otras cosas, ¿en quiénes está? En todos aquellos que se hayan arrepentido al escuchar el mensaje del evangelio y hayan puesto su fe en Jesucristo. Entendamos esto, por favor. El primer paso para gozar de las bienaventuranzas, y digo esto porque las bienaventuranzas es un texto exclusivo. Escuchen por favor, es un texto exclusivo que aplica para los discípulos, no para la gentileza, no para quienes a lo mejor vienen y como burlones, no como aquellos que vienen
para reprochar el evangelio, no para los necios. De hecho, miren por favor el versículo 1 del capítulo 5. Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos. Es interesante que cuando Jesús está, y aquí quiero hacer un paréntesis, porque el sermón del monte, escuchen por favor, se da en el marco de unos discípulos dispuestos, pero una multitud que estaba escuchando lo que Jesús orientaba a sus discípulos a hacer. Cuando vemos, podemos decir lo siguiente: la bienaventuranza es una manera intencional de Jesús al hablarle a sus discípulos mientras escuchaba a la multitud. La multitud escuchaba lo que Jesús orientaba a sus discípulos. Esto es un mensaje para ambas audiencias. A unos, porque habiendo conocido la ley de Moisés, hablo a la multitud, que la mayoría eran israelitas, judíos, no fueron ejemplo para sus generaciones. Y a otros, hablando de los discípulos, porque deberían reflejar un carácter cristiano en su aplicación. Lo vamos a entender. Los inicios de un mensaje siempre son claves para un discurso. Cuando usted va a regañar o cuando usted va a llamar la atención, cuando usted le va a decir algo a alguien, cuando usted hace una llamada telefónica, usted hace énfasis en lo primero. Entre otras cosas, usted sabe, o todos sabemos, que la clave de un discurso es cómo se inicia. Jesús estaba en Mateo 5 iniciando una serie de enseñanzas y no pudo haberle empezado mejor que con las bienaventuranzas. ¿Cuántos me están siguiendo? No pudo haber empezado mejor. Lo vamos a ver ahora. Jesús empezó dicho sermón con las bienaventuranzas, palabra que significa afortunado, dichoso. Escuche, quien recibe los gozos del cielo. La palabra bienaventurados, entonces, ¿qué significa? Dichoso, afortunado, quien recibe los gozos del cielo. Podemos decir un hombre feliz, podemos decir un hombre que está alegre, que se alegra. Pues bueno, escuchen por favor. Las bienaventuranzas, como lo dijimos, es la buena noticia dentro de la buena noticia. Piensen por favor en esto. El cristiano viene y pone su fe en Jesucristo, se arrepiente de sus pecados y Dios, según Juan 1:12, lo adopta, le da la potestad de ser hecho su hijo. Pero el cristiano, así como usted y como yo, continuamos en medio de este mundo. Un mundo que a lo mejor es cruel. Un mundo donde hay ingratitud. Pues bueno, las bienaventuranzas aplica para ese tipo de procesos. El Señor no solamente nos da en su palabra, escuchen por favor, esperanza de vida eterna, sino que nos da aliento para sostenernos en medio de la tierra. Nos da las herramientas, nos permite saber cómo debemos conducirnos hacia adelante. Las bienaventuranzas responden al nuevo nacimiento. Nadie que no haya nacido de nuevo podrá gozar de los gozos del cielo. Podrá gozar de la dicha del Señor. En la Nueva Traducción Viviente dice, no dice bienaventurado, sino que dice Dios bendice. Reitero, todos en este mundo a lo mejor quieren ser bendecidos por Dios. Pero la única bendición, escuche por favor, quisiera que esto lo tuviéramos en cuenta. La bendición de Dios nos guía y su bondad nos guía hacia el arrepentimiento, número uno. Entre otras cosas, Dios no nos va a llevar a gozar de los deleites del cielo sin antes haber recibido, haber aceptado, haber hincado nuestras rodillas, haber respondido como podamos a lo mejor entenderlo a Jesucristo. Si no amamos a Jesucristo, entonces nuestras bendiciones no son realmente bendiciones, familia.
Simplemente es una gracia del Señor, es una misericordia de Dios que nos sostiene en este mundo, que nos permite abrir nuestros ojos, tener un techo. Y todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor tiene un propósito: que vamos al arrepentimiento, que nos convirtamos de nuestra maldad. Esa es la bendición número uno que el cristiano debería considerar. Luego de esto viene el gozo, los gozos del cielo, que tiene que ver con las bienaventuranzas. Y si ustedes notan, estoy dando un abrebocas o una introducción y luego voy punto por punto. A los padecimientos, las bienaventuranzas responden entonces al nuevo nacimiento, a los padecimientos soportados en la tierra. Es una enseñanza cuya recompensa no es de comparar con nada en la tierra. Si usted nota en el versículo 12, por favor mire lo que dice: gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos. Ni siquiera Jesús está prometiendo un galardón grandísimo y enorme en la tierra. Lo que está diciendo Jesús es: si ustedes gozan de estos placeres, del gozo que emana el cielo, que viene desde el cielo, ustedes van a ser recompensados grandemente en los cielos. Porque aquí hay dos distinciones. Una es la recompensa en el cielo y otro es lo que vive el cristiano en la tierra. Las bienaventuranzas nos están mostrando aquellos momentos vividos que el cristiano tiene en medio de su vivencia en la tierra. Pero debería vivir esperanzado, porque hay un gran galardón que nos espera en el cielo. Y esa es la mayor recompensa. Para aquellos que dicen que la plenitud de las bendiciones de Dios están en la tierra, familia, Dios lo que está prometiendo es una recompensa demasiado elevada en los cielos. Y esto no lo dijo solamente el Señor Jesucristo. Esto también lo dijo el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8. Miren por favor lo que dice este texto. Romanos capítulo 8. Dice el versículo 17: y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Escuchen: pues tengo, por cierto, dice Pablo, estaba convencido que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en vosotros ha de manifestarse. Es interesante porque nuevamente en ese texto, versículo 18, Pablo está implícitamente enseñando dos cosas. Una de las cosas es lo que ustedes van a vivir en medio de la tierra y lo que les espera en la gloria que ha de venir. De manera que Jesús, la recompensa que promete no es una recompensa terrenal. Lo que Jesús promete es que siempre va a estar con nosotros en medio de nuestros días. Pero no promete un galardón sobremanera en la tierra. El galardón del creyente debe estar puesto y el creyente debe entender de que el galardón es mucho más de tener una casa, un carro, de tener riquezas, de tener fama. Escuchen: ellos heredarán la tierra, serán saciados. Y es interesante porque las bienaventuranzas describen un tono futurista. Dice que serán consolados. Dice que heredarán la tierra. Dice que serán saciados. Dice que recibirán misericordia, que verán a Dios, dice. Que verán a Dios. Serán llamados hijos de Dios. Pero en el versículo 3 y 10, si ustedes notan lo que les decía anteriormente, hay dos expresiones en el tiempo presente. ¿Y cuál es esa expresión? El reino de los cielos, dice en el versículo 3, porque de ellos es el reino de los cielos. Escuchen, Jesús afirma una realidad en este texto para los creyentes, y es que el reino de los cielos nos pertenece. El reino de los cielos, no solamente el Señor está diciendo está cerca, sino que a todos los que le han recibido a Él, ya el reino, a ellos les pertenece ¿qué? El reino de los cielos. Ni siquiera les pertenecerá, dice,
sino que les pertenece ahora mismo, es algo inmediato. Ellos gozan, ellos ya son herederos, ellos ya son coherederos juntamente con Cristo. He aquí que nosotros simplemente esperamos la aparición de Jesucristo. La Biblia enseña que el cristiano espera a Cristo en su venida. Debe esperar a Cristo en su venida. Pero que de algo debe estar seguro, y es que ya hoy mismo el cristiano tiene y goza de la vida eterna. El reino de los cielos ya está en medio de la iglesia, y la iglesia debe predicar justamente no que vendrá como algo que nos va a pertenecer, sino que ya nos pertenece. Y aquellos que reconocen la necesidad de Jesús. Es interesante, el creyente debe caminar entendiendo, escuchen, que viviendo los avatares del mundo hay algo seguro. Dígale que está a su lado: si usted vive situaciones en el mundo, hay algo que es seguro, y es que sin ningún mérito se le ha dado el derecho de participar del reino de los cielos ahora mismo. El reino de los cielos, para aquellos que a lo mejor nos cuesta entender, pues a veces pensamos: es que Dios está lejos de mí, es que Dios se olvidó de mí. Mire, familia, dice la palabra nuevamente en Juan 1:12, dice que Él nos dio potestad de ser hechos sus hijos. Dice la palabra en 1 Corintios 6 que Él nos compró a precio. Entre otras cosas, ya le pertenecemos. Dice la palabra también en Romanos capítulo 5, dice que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él murió por nosotros. Estando distantes, Él pensó en nosotros. Ahora, ¿cuánto más nosotros siendo hijos? ¿Cuánto más nosotros siendo adoptados por Él? Él tiene cuidado de sus hijos. El Señor Jesucristo deja claro a quién aplica entonces esto. Y si retomamos la pregunta, ¿a quién Dios bendice?, ¿qué podríamos concluir? Dios solamente bendice. Escuche, la bendición de Dios solo reposará en aquellos que son sus discípulos, discípulos de Cristo. Solo reposará la bendición de todo lo que se describe en la bienaventuranza, solo reposará en aquellos que son sus discípulos. Nuevamente reitero, había multitudes, había muchas gentes, pero estaban sus discípulos. Y Jesús a ambas audiencias estaba hablando. A unos para que gozaran del privilegio de que son sus discípulos, y a otros de las virtudes, de lo que se están perdiendo por las virtudes que gozan justamente los discípulos. La audiencia estaba escuchando. Alguno podría decir: escuche, ¿qué bendición es aquella que no produce risas sino lágrimas? Pues vemos en el versículo 4 que dice: bienaventurados los que lloran. ¿Qué bendición va a ser esa que, contrario a producir risa, produce lágrimas? Y de manera irónica, muchos dicen: ¿qué dicha hay en ser pacificador, en ser perseguido por causa de la justicia, el misericordioso con el ingrato y malo? ¿Qué dicha es esa? Antes las personas, ¿saben qué dicen? Es que se siente un fresquito cuando uno responde como a uno lo tratan. Se siente un fresquito cuando yo mismo cobro venganza. Pues de esto se tratan las bienaventuranzas. No se trata de algo por cumplir, nuevamente les menciono, sino de algo por vivir. ¿Acaso no hay más dicha en responder conforme a la manera como me dañaron? Muchos dirán. Porque ahí estamos diciendo, el texto nos está diciendo: bienaventurados los pacificadores. En la otra versión dice: los que procuran la paz. Alguno podrá decir: ¿qué bienaventurado va a ser un pacificador? Es mejor ser un poco revoltoso, porque así como nos dañan, así nosotros también dañamos, y eso produce un fresco en nosotros. Pues eso no es lo que está enseñando la palabra. ¿Acaso no hay más dicha cuando me río viendo un simple manso y pacificador que baja la cabeza entendiendo que de Dios es la venganza? Si usted nota,
las características, ahora lo vamos a ver, de los pacificadores, de los mansos, es justamente guardar silencio cuando o mientras otros están como unas loras hablando. Es simplemente procurar la paz mientras otros simplemente están en pleito. Aquellos que son bienaventurados son aquellos que viven, no que viven de manera orgánica y natural, no que se apresuran esforzadamente a cumplir mandatos. Y lo digo, familia, porque la única manera de vivir, escuchen por favor, de perdonar, de amar, de soportar a los insoportables, es cuando estamos en Jesucristo. De lo contrario es muy difícil. Vas a levantar la mano, vas a levantar la voz, pero cuando Cristo está en el corazón, entonces nuestro corazón empieza a mostrar piedad, misericordia. Empezamos a ser pacificadores, y a esos es que Dios bendice. Reitero nuevamente, esto no puede surgir de una mala intención del corazón. Esto no puede surgir mutilando a Cristo. Solo en Cristo, quien es el fundamento y las bases, solo en Él podemos alcanzar una conducta sin reproche alguno, intachables. La opinión general es: la felicidad es algo que todos intentan alcanzar, ¿no les parece? ¿Quién nos mostrará el bien? Dice en el Salmo 4:6. ¿Quién nos mostrará el bien? Pero la mayor parte tiene un falso concepto de felicidad. La mayor parte del mundo tiene un falso concepto de qué es la felicidad. Y al errar el concepto equivocan, al errar en el concepto equivocan en el camino y pierden lo que buscaban. Muchos hoy en día buscan felicidad por las temporadas, buscan felicidad en los placeres, buscan felicidad al terminar una relación y empezar otra. Buscan felicidad, pero cuando equivocan el camino, tristemente o rápidamente pierden lo que están buscando, porque luego vuelven y tropiezan. La opinión general es que felices son los ricos. Si usted le va a una entrevista a común, ¿quién es feliz? Y dice: wow, felices son los ricos, los que tienen dinero. Felices a lo mejor son los que gozan de placeres, los que tienen honores, los que tienen fama, los que tienen poder. Esos son felices. Los que pasan días en fiestas, en juergas, en parrandas. Qué felicidad la de ellos. Los años de goces corporales, los que comen y beben lo más exquisito. Para el común, esos son los más felices. Los que viven libres de sufrimiento, qué felicidad. Los que viven libres de disgustos y problemas, los que siempre se salen con la suya. Habacuc, cuando escribe el libro, en el primer capítulo, vemos cómo él le dice al Señor: pero siempre los que más tienen se salen con los suyos, los corruptos se salen con la suya. Son hombres felices aparentemente. Ahora bien, nuestro Señor Jesucristo, escuche, viene a darnos una noción completamente distinta de la felicidad. El comienzo de una vida cristiana debe ser tomar buena nota de una noción de felicidad que Cristo nos está dando en este sermón. Ninguno que sea un discípulo de Cristo, que leyendo, escuche, las bienaventuranzas quería o querrá tenerlas y vivirlas. Escuchen esto. Ninguno que no sea un discípulo de Cristo, cuando lea la bienaventuranza, va a decir: wow, yo quiero eso. Porque ¿quién va a querer llorar? ¿Quién va a ser pacificador cuando a lo mejor están en medio de un pleito? ¿Quién va a lo mejor a ser manso cuando el contexto no lo amerita? El contexto amerita es algo revoltoso. Ninguno que no sea un discípulo de Cristo, que leyendo las bienaventuranzas querrá tenerlas y vivirlas, pues no son atractivas para el mundo. Si usted lee las bienaventuranzas, muchas personas saltan por ellas y simplemente dicen: yo, contrario a guardar silencio, yo utilizo mi lengua para lastimar. Y a mí, si me hieren, yo también lastimo. Y si me golpean, yo también voy a golpear.
Y esa es la actitud que tienen hoy las personas. Esto expresa las bienaventuranzas, sin lugar a dudas, son para los discípulos de Cristo, pues expresan un carácter de una verdadera fe. Querido hermano, si usted tiene una verdadera fe en Jesucristo, usted debería considerar las bienaventuranzas. De seguro el creyente no se acercará al texto buscando qué hay para él. Cuando vamos a las bienaventuranzas, el texto, cuando el creyente va, está diciendo: bueno, Señor, ¿qué quieres que yo haga? No, ¿qué hay para mí? Esas son dos cosas diferentes. La gran característica de un discípulo es: ¿qué quieres que yo haga? Quiero hacer tu voluntad. Enséñame tus estatutos para no pecar contra ti, dice en el Salmo 119. El que no es un discípulo simplemente está buscando no solamente la bienaventuranza, sino en toda la Biblia, buscando qué es provechoso para su vida. La bienaventuranza describen entonces el bienestar seguro y concedido que pertenece solo al creyente. Podemos notar en el texto al menos tres cosas implícitas allí en el texto. Número uno, las cualidades y la conducta del cristiano, diferentes a las del mundo. En todas las bienaventuranzas podemos notar algo. Número uno, las cualidades y conducta del cristiano diferentes a las del mundo. Humildad, que son mansos. Vemos misericordia, vemos limpios corazones, vemos quienes procuran la paz, vemos perseguidos por causa de la justicia, vemos los que a lo mejor son objeto de burla, cuando hablan acerca de que los van a vituperar. Vemos a quienes son objetos de menosprecio. Y sabe, familia, una cosa es ser objeto de menosprecio, otra cosa es menospreciar. Una cosa es ser objeto de burla, otra cosa es burlarse. Una cosa es que lo vituperen, otra cosa es vituperar. Pues las bienaventuranzas implican aquellos hombres que seguramente viven de manera pacífica, piadosa, con tal de agradar a su Señor y dar testimonio en medio de un mundo caído. Número dos, entonces, lo primero es las cualidades y la conducta. Esto nos enseña las cualidades y la conducta del cristiano diferente a las del mundo. Número dos, los resultados de dicha conducta. La cosa es las cualidades y otra cosa es el resultado, lo que yo voy a obtener de esto. Dice que recibirán consolación, que heredarán la tierra, que verán a Dios. Son resultados, son consecuencias. Y número tres, la recompensa en los cielos. Vemos entonces que el punto número 2 y el punto número 3 tiene que ver con una recompensa en la tierra y en los cielos. Mientras están en la tierra van a recibir consolación, y mientras están en los cielos van a recibir un gran galardón. Quisiera entonces centrarme un poco a estos textos para ir de manera para que vamos como desgranando un poquito. Escuchen. Cuando una persona camina por fe, ningún atractivo debe estar en el corazón del creyente, al punto de hacerlo tropezar en su carrera. Bueno le es al discípulo vivir tan esperanzado que, viviendo en contentamiento en la tierra, esté seguro de la recompensa en los cielos. Esto es lo que el cristiano debería, en resumen de todo lo que hemos dicho, esperar. Mientras estoy en la tierra vivo en contentamiento, pero esperanzado a lo que viene desde los cielos, o a lo que viene para vivir en los cielos. Viviendo en contentamiento en la tierra, estoy seguro de la recompensa que me depara en los cielos. Y eso es lo que debería vivir y debería tener en su mente un cristiano. Dios, en cuanto en la tierra, siempre va a estar conmigo, siempre va a suplir. Dice Pablo: por nada estéis ¿qué? Afanosos, sino que sean conocidas ¿qué? Vuestras peticiones con toda oración y ruego en acción de gracias. Dios sabe y conoce las necesidades de sus discípulos. Pero no tan solo eso, debemos estar seguros que viene un gran galardón como recompensa en los cielos. Las bienaventuranzas entonces son unas cláusulas
de compromiso entre Dios y el hombre. Y el objetivo de la revelación divina es hacernos saber lo que Dios espera de nosotros y lo que entonces nosotros podemos esperar de Él. Las bienaventuranzas es esto: ¿qué Dios espera de nosotros y qué podemos esperar de Él? Se lo digo otra vez para que abra sus ojos. Las bienaventuranzas nos llevan a entender qué es lo que Dios espera de nosotros. Que seamos pacificadores, que seamos mansos, que seamos humildes, que tengamos hambre y sed de justicia. Esto nos da las bienaventuranzas, nos permiten saber lo que Dios espera de nosotros. Pero entonces también podemos conocer lo que podemos esperar de Él. Todo aquel que tenga una conducta como esta, de Dios podemos esperar un gran galardón en los cielos. Podemos esperar consuelo, podemos esperar saciedad, estar complacidos. Así que, ¿a quién Dios bendice? ¿Quién es realmente feliz? Dichoso ¿y quién recibe el gozo del cielo? Todo aquel que sea un discípulo de Jesucristo. Y por eso hay 8 aristas, 8 bienaventuranzas. La primera aparece en el versículo 3 y habla acerca de los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, dice. Escuchen, los pobres en espíritu, ¿a qué se refiere con esto? Esto es lo opuesto a la autosuficiencia. Describe un reconocimiento de la bancarrota espiritual. La profunda humildad de reconocer nuestra bajeza de torpeza, necedad, además de la conciencia de un estado de perdición. ¿Qué quiere decir esto? Que el que es pobre de espíritu simplemente reconoce y es sincero, y haciendo una evaluación intrínseca se da cuenta que está en bancarrota espiritual. El pobre de espíritu es, escuche, el pobre de espíritu radica en que es maleable, es moldeable, tiene un espíritu dócil, es moldeable, es corregible, sabe escuchar para dejarse orientar. Su voluntad es aconsejable. Escuche, familia, quien es pobre de espíritu, lo que está diciendo el texto es: feliz es, dichoso, afortunado es, bienaventurado es el que se deja guiar, el que es dócil, el que escucha, el que mirando el consejo bíblico ligeramente actúa en pos de obedecer al Señor. Es dócil. Dios fácilmente puede tomar su voluntad y aconsejarla. Hay voluntades necias y firmes, y así soy yo, y nadie me va a cambiar. Pues el pobre de espíritu no tiene que ver con una pobreza de estatus, es una pobreza en bancarrota espiritual. Es: Señor, te necesito, aquí estoy, moldea mi vida, aconséjame conforme a tu palabra. Dichas personas encuentran en la gracia de Dios un valor incalculable, porque se dan cuenta se dan cuenta de su fragilidad, de su torpeza, de su pecado y de lo que ha hecho esto en su vida, y simplemente van delante del Señor y dicen: te necesito, moldea mi vida, moldea mi carácter, mira cómo estoy respondiendo. Señor, ayúdame a refrenar mi lengua. Señor, edifica mi vida. Esta es la verdadera pobreza espiritual. La bienaventuranza radica en que el reino de los cielos les pertenece, que habiéndolo recibido ahora ellos gozan de él. Escuchen, por favor. Aquí no distingo una cuestión desigual, como dijimos, por un estatus social
Porque así como los que están fatigados y cargados, así también los ricos pueden ser pobres en el espíritu. Todos podrán encontrar descanso en Jesucristo. Cuando los ricos dicen, esto no me sacia, aunque tengo las riquezas, aunque tengo la fama, no es suficiente. Caigo de rodillas. Puedo tener todo acá afuera, pero por dentro estoy destruido, dañado, necesito, estoy afligido, estoy cansado, estoy cargado. Vengo a ti, Señor. El pobre de espíritu es el que se deja guiar, el que se deja conducir, y no por el pastor. No por un pastor que a lo mejor de su propio corazón que venga a direccionarlo, sino por la bendita palabra que ese hombre que puede direccionar en mi caminar. Por eso la palabra dice en Primera de Pedro que si alguno ha de hablar, de aconsejar, que ministre conforme a la palabra del Señor. Solamente estas personas nunca les faltará nada, nunca, siempre gozarán de un descanso completo. Mientras que los arrogantes y ambiciosos se hallan siempre inquietos. Nótese que el texto dice los pobres en espíritu, porque de ellos, es el reino de los cielos. Y es interesante porque los pobres en espíritu parece que quedaron en bancarrota espiritual ante su incapacidad y su condición. Ahora reconocen que ese reino les pertenece. Dios les da un lugar, una identidad, una posición en su reino. Veamos en el versículo 4 la otra bienaventuranza. Los que lloran, pues serán consolados. Esta palabra, los que lloran, a lo mejor podríamos decir, no, pues los que derraman lágrimas. Cuando van a retiros, están en la alabanza. Entonces, no, pues míralo, está llorando. De hecho, hay personas que dicen, yo hablé con él y empezó a llorar. En muchas ocasiones las lágrimas no es un derrotero, porque las personas simplemente muchas veces lloran, pero por sus emociones, pero no desde su voluntad, no desde sus convicciones. Y la expresión bienaventurados los que lloran en este texto no está condicionado a una emoción. Está condicionado a la firme convicción de su condición de maldad y de pecado. Lo que está diciendo el texto es: bienaventurados los que no se conforman con donde están, cómo viven, sino que todo el tiempo están llorando por querer agradar al Señor. Señor, mira, de nuevo he pecado. Escuchen, aquí hay una aflicción pecaminosa. Escuchen, hay una aflicción pecaminosa que es enemiga de la bendición. ¿Me están siguiendo? Hay una aflicción, hay una situación, hay vivencias, experiencias que no son fruto de la justicia, sino que esa aflicción pues es causa del pecado. Hay personas que vienen y dicen: es que estoy tan afligido, pero ¿por qué? No, porque pues me metí con alguien que, antes de esto deberíamos considerar aquello. Estás sufriendo de esta manera justamente porque estás haciendo algo indebido. Hay una aflicción que es pecaminosa. Hay gente que se aflige porque merece estar afligida, porque ha hecho todo para estar afligida, porque a veces se piensa que a lo mejor no, Dios es tan bueno que va el jovencito, por ejemplo. Pensemos en esto, el jovencito. La Biblia dice que no se unan a yugo desigual, y no solamente el jovencito, cualquier persona. No se unan a yugo desigual. ¿Ok? Pero viene la persona y ¿qué? Y lo primero que hace es unirse a un yugo desigual. Y no consideramos las implicaciones. Pues cuando nos unimos a un yugo desigual, ignorando lo que dice el texto, pues obviamente van a venir cosas que justamente merecemos porque algún día lo decidimos. ¿Están conmigo? Hay aflicciones que son fruto del pecado.
Esto es enemigo de la bendición. La tristeza del mundo que produce muerte. Hay una tristeza en el mundo que produce ¿qué? Muerte. Mira lo que dice 2 Corintios 7:10, por favor. 2 Corintios 7:10. El apóstol Pablo está escribiéndole nuevamente a la iglesia de Corinto y dice: porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce ¿qué? Muerte. La tristeza según Dios produce ¿qué? Arrepentimiento para salvación. Así que el texto en Mateo está hablando acerca de los que lloran. Es con respecto a esto. Es una tristeza, ¿por qué? Es una tristeza que me conduce al arrepentimiento. Es miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Los que lloran serán consolados. Hay otra tristeza natural que puede estar sin pecado. Escuchen, y aún próxima a la bendición mediante la gracia de Dios que la acompañe. Hay personas, escuchen, que hacen bien las cosas, pero lloran, pero sufren. Y esto es una tristeza que es natural, y la Biblia también lo menciona. La Biblia menciona acerca de aquellas aflicciones en el tiempo presente. Es verdad, ninguna aflicción en el tiempo presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero una vez que en la piedad son ejercitados, vendrá un fruto apacible de justicia. Hebreos capítulo 12, versículo 13. Hay una tristeza, pero hay una tristeza o aflicción bendita. Y aquí, esto lo saqué del comentario de Matthew Henry, que dice, y él habla de la tristeza del penitente. La tristeza del penitente es la que se lamenta de sus pecados. Es tristeza según Dios que produce arrepentimiento. La tristeza del que peca. La tristeza del que se lamenta. ¿Por qué? Esas lágrimas que son derramadas, pero yo volví otra vez y fallé a mi Señor. Volví otra vez y se lamenta y le duele pecar. Lo que dice Romanos 7:24, el apóstol Pablo, reitero, dice: miserable de mí, ¿quién me librará de qué? De este cuerpo de muerte. Es un lamento. Es un lamento. Yo estoy aquí encerrado. Quiero hacer las cosas bien, pero la carne, pero termino haciendo lo que no quiero hacer. No lo quiero hacer, pero termino haciéndolo. Dice el apóstol Pablo: con la mente sirvo a la ley de Cristo, mas con mis miembros sirvo a la ley del pecado, con mi carne. Así que hay una tristeza que es del penitente. Otra tristeza, otra manera de ver de quien llora y entender ese bienaventurado los que lloran, es esa tristeza que se lamenta por los pecados ajenos. Y entonces la persona usted está caminando bien con el Señor y usted le da tristeza. Usted en su corazón hay un lamento. Usted dice: Señor, perdona sus pecados. Señor, mira cómo se van contra ti, cómo son tan necios. Es un lamento de los pecados ajenos por amor a Dios y a ellos. Señor, tú no mereces esto, Señor, y a ellos, pero usted no sabe lo que hacen. Y empieza ese lamento por lo que ni siquiera está en tu competencia, sino que se sale de tus cabales, te sale de tus límites. El apóstol Pablo, hablándole a los israelitas en Romanos 11, Romanos 9 también, hablándole acerca de: yo quisiera que ustedes obedecieran, que ustedes creyeran en Jesucristo. Aquellos lamentos que son por los pecados que a lo mejor no decidimos, no tenemos control por ellos. Y número 3, hay otra tristeza
que se duele por las aflicciones de otros. Tanto que lloran con los que lloran. Yo no sé si a ustedes les ha pasado esto, pero hay momentos donde usted ve personas y las ve afligidas, necesitadas, y usted también se conmueve con ellos. Usted dice, y a veces usted los escucha y usted se va para su casa, usted dice, Dios mío, por favor interviene, por favor haz algo, obra por tu gracia en su vida. Mira cómo están. Mire, familia, hay gente que ni siquiera necesita dinero. Ni siquiera necesita dinero. Y están afligidas. Y usted dice, ¿cómo los ayudo? No sé si les ha pasado eso. Usted dice, ok, podría darle dinero para que coma, pero mañana va a volver ¿qué? A faltarle. Señor, solo tu intervención, solo tu gracia puede rescatar y cambiar su vida. Tantas personas, familia, que están a nuestro alrededor y a veces somos tan indiferentes. Pues la Biblia nos está diciendo, bienaventurados los que lloran, no solamente por la aflicción, por su pecado, por el lamento propio, sino porque allá también están pecando, pero también hay aflicción. Vemos a Jesús cuando se sube y ve a Jerusalén y llora por Jerusalén. Es una expresión de dolor por los desastres que hace el pecado. Y a veces las personas que están en medio de situaciones adversas, usted los ve hundidos en un pozo y usted les predica a Cristo y no quieren saber nada de Jesús. Usted dice, pero ¿cómo, Señor? Solo tu intervención, solo tu gracia podrá salvarlos. Número 3, en Mateo capítulo 5, regresen, porque ahí está la otra expresión, y es, bienaventurados los que son mansos. En la otra versión dice los que son humildes. Pues esto son los que se someten resignada y alegremente a los designios de Dios. Escuchen, y los que demuestran toda mansedumbre para con los hombres. Los que pueden aguantar, escuche, una provocación sin encender su ira. ¿Cuántos de aquí aguantamos una provocación? ¿Sabe que Jesús fue muchas veces provocado? Pero como cordero fue llevado ¿qué? Al matadero y enmudeció. Aprended de mí que soy manso y humilde de espíritu. El Señor Jesucristo nos dio y nos mostró la manera. Cuando nos provoquen, no deberíamos encender nuestra ira. Deberíamos estar serenos, permanecer en silencio o dando una respuesta apacible y suave. En esto radica la prudencia, la sensatez, en que usted no pleitee y no levante la voz, sino que usted apaciblemente, con argumentos, entendiendo, cuidando el corazón de la otra persona, pueda orientarlo. Bienaventurados esos que no se sobresaltan, que no se encienden. Y me gusta porque fácilmente muchos, dice en Santiago capítulo 3, dice que la lengua puede encender todo un bosque. Cuidemos nuestras palabras, familia, la manera como aconsejamos, cómo actuamos, cómo respondemos. No, pastor, es que me dijo algo que yo no puedo soportar. Tranquilo, respira, tranquilo, ni que tú tropieces ni que otros tropiecen. Cuida tus palabras, sé manso, aprendamos de Jesucristo. Él lo fue, familia. Los que permanecen serenos mientras otros cometen grandes desatinos. Cuando en admirable paciencia se mantienen dueños de sí mismos. Dígale que está a su lado, mantente como un dueño de ti mismo.
gobernando tus emociones allí, teniendo buen dominio propio. Esto tiene que ver, esa mansedumbre tiene que ver con el no dejar dominar las emociones, sino que mantengo mis emociones, mantengo el control, mantengo mi postura. Soy un hijo de Dios, me están viendo, soy un discípulo de Cristo, debo conducirme bien. Muchas personas, ante la provocación, ante ser desposeídos, ante las injusticias, sacamos las uñas. ¿Están conmigo? Creo que a todos nos ha pasado, ¿verdad que sí? Nos hemos salido de nuestros estribos. Pero familia, la Biblia dice: bienaventurados los que mantienen un dominio de sí mismo, los que prefieren sufrir, escuchen, los que prefieren sufrir y perdonar 20 injurias antes que vengarse de una. Antes de ir a, espérate y verás que me la va a pagar. Antes de que hagas eso, mantente, sé manso. Mire lo que dice en 1 Corintios, por favor. El apóstol Pablo exhortando a la iglesia. Y digo exhortando porque esta debe ser una de las características de un cristiano. En 1 Corintios 6, 7 dice: así que por cierto, ya es una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. Y mire lo que dice a continuación: ¿por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pablo aquí está apuntando hacia la mansedumbre. Es mejor sufrir que responder. Es mejor sufrir que hacer sufrir. Es mejor, si usted nota, el Señor Jesucristo prefirió sufrir antes de que poner a sufrir a la humanidad. Él vino en rescate de nosotros y Él sufrió por nosotros. Él llevó nuestras dolencias. Aprendamos de Jesucristo. ¿Quién más para dar un mensaje como este, familia? Son felices porque son como Jesús. Los mansos son felices porque son como Jesús. Y cada vez que usted salga en victoria y usted dice: wow, me provocaron, y fíjate, pastor, fíjate, guardé silencio y me mantuve en mis cabales. Oh Señor, creo que te glorifiqué. Y esto produce ¿qué? Un gozo, una satisfacción propia. También son felices porque tienen el mayor consuelo. Con el más pacífico disfruta de sí mismo, de sus amigos. Siempre debemos estar preparados, siempre para vivir lo mismo que para morir. Por favor, vayan a 2 Corintios 4, por favor. Y el apóstol Pablo nos recuerda esto y nos dice, 4:11 dice: porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros, y en nosotros la vida, y en vosotros la vida. Mientras que nosotros sufrimos, morimos, y mientras nosotros morimos a nosotros mismos, mientras dominamos nuestras emociones, pues el Señor se va glorificando. Ellos van viviendo. El testimonio lo vamos dando, vamos proclamando un mensaje en la manera como nos conducimos. Aquí hemos dicho muchas veces, en muchas ocasiones, que a veces hablamos muy bonito para evangelizar y entregamos tratados muy lindos, muy coloridos, pero mostramos una vida tan insípida, tan en blanco y negro, tan reprochable. Utilizamos nuestra lengua para cosas tan vanas. No entremos en el juego del mundo. El cristiano debe estar mesurado, tranquilo, manso. Testifiquemos a Jesucristo. Cada vez que seamos provocados, pensemos como lo hizo Jesús. Él también lo fue y Él soportó.
y lo soportó para darle vida a ellos. Pablo soportó para darle vida a los demás, para que los demás dijeran: mira, estos cómo se comportan. Los grandes hombres o los mártires fueron apedreados, calumniados, pero estos hombres fueron mansos. Vemos a Esteban siendo manso, Hechos capítulo 7. Un hombre manso, que aunque lo estaban apedreando, él simplemente levantó su mirada y dijo: no les tengas en cuenta este pecado. Más bien apela a su Señor antes de ir en venganza a arremeter contra otro. Este hombre es bienaventurado y hermoso, porque dice que esos recibirán heredad. En el Mateo capítulo 5, por favor vayan a ese texto nuevamente. Mateo capítulo 5, dicen, versículo 5: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Es tremendo, porque muchas veces, a veces pensamos que bajar la cabeza y ser un manso, actuar con mansedumbre, es pensar que ellos se salieron con la suya. El que te saliste con la suya fuiste tú, que le diste la gloria al Señor. Y lo más precioso como promesa que nos muestra este texto es que solo ellos recibirán la tierra por heredad. Y esa tierra por heredad, esta bendición lleva consigo de una manera especial lo que dice el Salmo 2:8. Él, hablando de Jesucristo, vendrá a posesionarse de los confines de la tierra y nosotros reinaremos con Él. Los cristianos mansos, los que hayan bajado su cabeza, los que hayan dado testimonio a Jesucristo de que Cristo es el Señor, solamente nosotros, familia, reinaremos juntamente con Él. Así que si hay desprecio, si hay calumnia, si hay gritos, si hay pleitos, si hay humillación, si hay provocación, si hay injusticia en la tierra, si algo no estás conforme, familia, pensemos en ser mansos primero, en no dejarnos provocar. Guardemos el testimonio. Número 4: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Hay quienes entienden esto como si se tratara de los que sufren opresión, violencia o cualquier otra injusticia, y refieren a Dios su causa con plena confianza de que a su tiempo serán vindicados. Pero escuche, esta bienaventuranza nos permite entender que la palabra justicia tiene un sentido espiritual muy elevado. Tiene que ver con la rectitud moral. Tienen hambre y sed de justicia, no como ay, no, Señor, ven para que castigues. Y más allá que eso, yo quisiera, Señor, mi deseo es que mi familia fuera salva, que persuadidos por tu palabra, que todos vengamos a ti, Señor, que oremos por esto. Es una rectitud moral de la presencia del Señor. Es una rectitud, es un deseo, es un interés por Cristo, en su gracia. El hambre y sed, escuche, de justicia son apetitos que retornan constantemente. Esto me gustó porque dice que el hambre y la sed son apetitos que retornan constantemente y piden nueva satisfacción. Los nacidos de nuevo tienen hambre y sed de alimento espiritual todo el tiempo. ¿Saben una cosa? Dice Jesús: vengan a mí, y todo el que coma nunca más tendrá ¿qué? Nunca más tendrá hambre, nunca más tendrá sed. Vengan y beban. El hambre y sed de justicia es un apetito constante. Todo el tiempo está saciado. Y mucho más, buscan nuevas satisfacciones. Quiero más. No es por un faltante, sino porque
porque me deleito cada vez que pruebo, cada vez que degusto las mieles de la palabra, vuelvo otra vez y deseo más y más. Los nacidos de nuevo, dice, esto es contrario a los que tienen un apetito por los alimentos corporales. Los alimentos corporales quitan el apetito. Los alimentos aquí en la tierra quitan el apetito. Simplemente se va, estamos satisfechos y nos vamos. Pero el que tiene hambre y sed de justicia todo el tiempo, ¿qué? Quiere estar saciado. Entiende que solo en Cristo Él está completo. Serán saciados con esas bendiciones. El Señor Jesús allí en el versículo 6 dice, ellos serán saciados. Habla una plenitud total. Siempre por ese hambre y sed de justicia serán saciados. Dios les dará lo que desean. Solo Dios puede llenar un alma, ya que los favores y las gracias de Dios tienen la medida adecuada para los deseos humanos legítimos. Entre otras cosas, solo Dios sabe qué es lo que llena toda nuestra alma. Y Dios está dispuesto a saciarnos. Mire, familia, la manera como uno se sacia es diferente a la de otro. Pero Dios conoce a cada bienaventurado, a cada hombre, a cada mujer. Y Él está dispuesto a dar deseos, a cumplir deseos, pero que sean legítimos. Que no sean deseos en placeres, sino que estén en el marco de la hambre y de la sed. Dios es quien estimuló el deseo de tener ese hambre y esa sed. Y esto me gusta mucho porque Dios colma de bienes a los hambrientos. En Lucas 1:53 lo dice. Satisface el alma cansada y sacia a toda alma entristecida. Jeremías 31:25. ¿Qué dice ese texto? Jeremías 31:25. Dice, porque satisfaré al alma cansada y saciaré a toda alma entristecida. Esto fue una promesa de nuestro Señor para todos aquellos que tengan hambre y sed de justicia. Número 5 y el versículo 7, mire lo que dice. Los misericordiosos, bienaventurados, ¿quiénes? Los misericordiosos, porque recibirán misericordia. Si un hombre bueno es compasivo, incluso a su bestia carga. Esto me gustó mucho, esta frase. Cuando un hombre es misericordioso, aún la bestia del otro carga. Vemos al buen samaritano, un hombre que estuvo dispuesto a pagar todo lo que ese hombre necesitaba. La misericordia y la compasión debe ser la característica de una persona que cree en Jesucristo. Y escuche, no es lo mismo tener misericordia de alguien que lo merece a alguien que no lo merece. Nosotros no merecíamos la misericordia, no merecemos la misericordia del Señor, pero Dios siempre, cada día la renueva. Es maravilloso porque una persona verdaderamente misericordiosa es generosa por característica, es generosa y no tiene nada que ver con, escuchen, con cuánto tengo que dar, sino que la misericordia y la generosidad se dan aún en el marco de lo que no tengo. Si ustedes van a considerar en Segunda de Corintios, por favor, habla de dos iglesias o de las iglesias de Macedonia. Y dice la escritura, Segunda de Corintios 8, dice, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Escuchen esto, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron la riqueza de su generosidad.
Estas personas fueron misericordiosas y abundaron ¿qué? En la riqueza de su generosidad, aun cuando estaban profundamente pobres. La misericordia no es tan solo tener dinero para dar pan a los hambrientos, sino aun cuando solamente tengo un pan, puedo partirlo y darlo a los demás. La misericordia radica en tener misericordia con los ingratos y con los malos. La misericordia no tiene sentido cuando alguien lo merece. ¿Cuántos me están siguiendo? No tiene sentido cuando alguien ¿qué? Cuando alguien lo merece. La misericordia se da justamente porque, entendiendo que tú mereces algo, decido no hacerlo. Decido antes amarte, abrazarte. Y eso es lo que el cristiano debe hacer. El cristiano debe vivir sin ¿qué? Sin rencores, sin remordimiento, sin odios. Es que yo a todos les puedo dar, pero a esa persona no le doy. Pero a esta persona no me la trago, pero a esta persona no la soporto. Seamos misericordiosos. Hay que consolar al atribulado, vistiéndonos de entrañable misericordia. Hemos de sentir compasión de las almas de nuestros prójimos y tratar de ayudarles, tener lástima de los ignorantes e instruirles, de los descuidados y amonestarles, de los que encuentran habitualmente en pecado, arrebatándolos del fuego. Anteriormente yo decía, pues yo escuchaba decir que personas decían: esos brujos hay que hacerles algo, que se les devuelva el baldón. Tenga misericordia, mi hermano. Mire lo que dice en Judas, versículo 23, aquel libro antes del Apocalipsis. Judas, versículo 23: a otros salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia, con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Entendiendo esto, es interesante, bueno, tiene una profundidad teológica este texto, pero dice: a otros salvad, arrebatándolos ¿de qué? Del fuego. Aun cuando están inmersos en sus pecados, habitualmente vamos por ellos, seamos misericordiosos. Es que él no se comportó, es que él no es digno, es que a lo mejor no lo merece, tú tampoco lo merecías. El Señor fue por ti. Dichoso el que se preocupa del pobre, dice en el Salmo 41, versículo 1. Dichoso el que se preocupa del pobre. Y es interesante porque no dice del holgazán, del que simplemente se rasca el ombligo en la casa. Dice del pobre, del que siendo diligente no tiene los recursos suficientes. Dichoso el que se preocupa por él. Dichoso al que es holgazán, perezoso. A él debe darle otra exhortación. A él hay que decirle: vamos, hey, vamos, el que no trabaje, que no coma, vamos. Pero aquel que tiene un recurso y ve a uno que en él hay pobreza, aún en medio de sus esfuerzos, dichoso el que se preocupa por él. En el Salmo 41:1 lo dice. Vamos un momento. Dice: bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará Jehová. En Proverbios 14:21, mire lo que dice. Proverbios 14:21, y voy terminando. 14:21, peca el que menosprecia a su prójimo. Peca el que ¿qué? Ay, Dios. Mas el que tiene misericordia de los pobres es bienaventurado. O sea que peca el indiferente. Pecamos por ser indiferentes. Cuando vemos la situación y nos vamos, hey, pero para eso te puse ahí. Para eso caminaste por ahí. Peca el que menosprecia al prójimo. Número 6. Bienaventurados los de limpio corazón, dice la Escritura. El verdadero cristianismo está en el corazón, familia. En la pureza del corazón, en lavar
de maldad el corazón. Ese es el verdadero cristianismo. Vemos al inicio de esta predicación que Dios bendice en su Hijo, y teniendo a su Hijo en nuestro corazón, Él purifica de maldad y lava de maldad nuestro corazón. Cristo no puede estar en el corazón donde simplemente hay dos señores por adorar. Debemos levantar hacia Dios no solo la mano limpia, sino un corazón puro. ¿Cuántos me siguen? Debemos levantar un corazón puro. Mire lo que dice en el Salmo 24, versículo 4. Salmo 24, versículo 4. El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Versículo 5. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Reitero, esto solamente podemos hacerlo cuando Cristo es nuestro fundamento, cuando somos discípulos de Jesús. Puro significa sin mezclas. Un corazón puro significa sin mezclas. El texto dice los de limpio corazón. En otra versión dice los de puro corazón. Podríamos decir entonces, bienaventurados los que tienen un corazón sin mezclas, honesto, sencillo, entero entero en una sola dirección. Escuchen por favor, limpio de corazón, relacionado con el que va en una sola ¿qué? Dirección. La sola dirección es en pos de Jesucristo. Puesto mis ojos en el autor y consumador de nuestra fe. Nada más hay un atractivo, nada más puede ser un atractivo en mi vida. Pero también cuando dice en el versículo sin mancha, es decir, sin suciedad ni contaminación, como un vino sin mezcla y sin pozos, un agua clara y sin barro. Lo que está diciendo el texto es: bienaventurados los que tienen un corazón como un vino que no tiene una mezcla, que no tiene un pozo, que no está empozado, algo que contamine. Es algo claro, es algo que es sin barro, es algo que no tiene suciedad. El corazón debe estar libre de toda suciedad del cuerpo y del alma. Y esto solamente lo podemos alcanzar por el mérito de Jesucristo. De todo lo que sale del corazón y contamina al hombre, el corazón debe ser purificado por la fe. ¿Cómo purificamos nuestro corazón? Por la fe en Jesucristo, conservado entero para Dios por el amor. Esta felicidad de ver a Dios es prometida solo a los limpios de corazón. Es interesante porque la recompensa es: ellos verán a Dios, solo ellos verán a Dios, los de limpio corazón. Y eso tiene que ver con la santidad. La pureza del corazón tiene que ver con la santidad, que luego Pedro dice, y que en Hebreos dice que sin santidad nadie que verá a Dios. Voy al número 7, versículo 9. Dice: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. En otra versión dice: los que procuran la paz. Los bienaventurados son puros para con Dios y pacíficos para con los hombres. Otra vez hablamos de los de limpio corazón, ¿verdad? Pues bueno, los pacificadores o los bienaventurados deben ser ¿qué? Puros para con Dios, pero pacíficos para con los hombres. Deben procurar la paz en medio de los hombres. Deben ir en pos de reconciliación en medio de los hombres. No es posible sentarnos en las bancas de las iglesias y tener pleitos aún en medio de nuestros hogares, con nuestros hijos, en medio de las esposas, los esposos. Debemos ir a reconciliarnos. Procuran la paz. Aquellos entonces serán bienaventurados. Estos hombres estas personas tienen una disposición pacífica. Mire, en algún momento, varios momentos a veces, la otra vez iba rumbo a casa, cuando de un momento a otro yo escucho un estruendo fuerte en la calle. Yo voy en la moto, escucho un estruendo y claro, volteo a mirar y habían dos personas.
bueno, 3 personas en el suelo, 2 motos allí. Y yo veo que el muchacho se para y va a agredir al otro, que porque el otro se pasó el semáforo en rojo y esto, fuiste tú, no sé qué. Y pues son esas cosas que como esos impulsos. Me bajé de la moto y me fui al lugar y le dije: mi hermano, no es el momento para discutir, es el momento para mirar a tu esposa, a la persona que estaba en el este. Es como que le abrí los ojos y como que reaccionó porque estaba con una actitud muy provocativa a la otra persona y con ganas de pleitear y pegarse puños. Pero inmediatamente aquel que viene como un pacificador, entonces procura ¿qué? Procura la paz, llama la atención, abre los ojos. Y eso es con lo que se relaciona esta bienaventuranza, con aquellos que procuran de alguna manera que no se quiebre nada, y que si algo hay por reparar, pues que rápidamente sea reparado. Pero vení, pero ¿por qué estás con mi mamá así? Pero ¿por qué estás con el amigo? Pero ¿por qué estás en disputa, en discordia? Pero no, a veces como que damos porras: vamos, ostente ahí, eso, vamos, enójate. No, familia, deberíamos ser pacificadores. Estas personas tienen esa virtud. Estas personas gustan de una bendición especial. Dice: si tal es la bendición para los que procuran la paz, escuchen, porque dice que serán reconocidos como hijos de Dios. Si tal es la bendición para los que procuran la paz, imagínense para los que no la procuran. Y diciendo esto, es interesante que podamos tener en cuenta que un hijo de Dios debe procurar siempre la paz. Siempre debe procurar ¿qué? La paz. No estar en discordia, no estar dando porras. Y número 8, que es la última bienaventuranza, y es los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Esta es la mayor paradoja de todas. Escuchen: el mundo tiene por felices a los que gozan y son seguidos. Otra vez, el mundo tiene por felices a los que gozan y son seguidos. Cristo tiene por felices a los que padecen y son perseguidos. Es una gran paradoja. El mundo tiene por bienaventurados, felices, dichosos los que son seguidos. Y Cristo dice: dichosos son los que son perseguidos. Qué gozo, qué bienaventurado está el que es perseguido. Wow. ¿Y perseguido por qué? El texto dice: por causa de la justicia. Esto es maravilloso. Por causa de la justicia. Cristo tiene por felices a los que padecen y son perseguidos. Y son perseguidos muchas veces cazados, derribados, heridos, como se hacen con animales nocivos, a los que se busca celosamente para exterminarlos. Si ustedes notan la parábola, cuando Jesús habla acerca del dueño de la viña, que él envió a sus profetas, a sus mensajeros, y los labradores de la viña lo que hacían era ¿qué? Matarlos, arrasarlos. Pero luego dijo: voy a enviar a mi hijo a ver si lo respetan. Pero también lo maltrataron y lo crucificaron. Familia, dichosos los que son perseguidos por causa de la justicia, porque en este mundo hay muchos perseguidos por cosas injustas, por cosas incorrectas, por traqueñuelas, por cosas deshonestas, porque se le están escondiendo no sé a quién, porque hicieron algo indebido. Esta persecución es por causa de la justicia, por hacer las cosas con rectitud, de manera piadosa, por decir la verdad.
son calumniados, vituperados y han de sufrir que se diga toda clase de mal contra ellos, mintiendo. Vemos en las escrituras a Isaías, a Ezequiel, a Jeremías, hombres que padecieron afrentas por causa de la justicia. Les ponen apodos y motes de desprecio que les denigren y les hagan abominables. Mira la evangélica, mira la que va a la iglesia, mira el que lee la Biblia. Pues familia, escúcheme, si usted lee la Biblia, usted tiene su vida en rectitud, pero están hablando de usted. Y yo siempre digo, pues no se preocupe por lo que están diciendo. Preocúpese cuando usted lee la Biblia, cuando anda debajo del brazo con ella, y cuando su lengua es larga, y cuando su conducta es reprochable. Preocúpese porque tienen la razón. Preocúpese porque tienen la razón, familia. Debemos entender esa gran arista por causa de la justicia. Esto es lo que hacen contra aquellos que a lo mejor de hecho no hemos sufrido alguna afrenta hasta el día de hoy, persecución, de la manera como los discípulos en los tiempos de Jesús sufrieron. Hoy día, seguramente en otros momentos de nuestro mundo hay sufrimientos y persecuciones, pero nosotros vivimos un cristianismo muy sin grandes desafíos. Y digo sin grandes desafíos por la turba de la persecución. Esta conexión, termino con esto. Por causa de la justicia, Pascal cometió un grave error y se equivocó cuando escribió esto. Fácilmente me dejo persuadir por testigos que se dejan matar. Fácilmente me dejo persuadir por testigos que se dejan matar. O sea que hasta que no muera, entonces ¿qué? No me dejo persuadir. Esto lo dice Pascal, como si tuvieran que morir o tuvieran que haber mártires para poder creer. Mas Agustín de Hipona, para finalizar, dice: no es la sentencia de muerte la que hace mártir, sino la causa por la que muere. No es la sentencia de muerte la que hace mártir a un discípulo, sino la causa por la que muere. ¿Cuál es nuestra causa, familia? ¿Cuál es nuestra causa? ¿Por qué corremos esta carrera? ¿Usted por qué viene a la iglesia? ¿Acaso usted simplemente viene a buscar una enseñanza sin ningún tipo de aplicación? Esforcémonos, porque solamente serán bienaventurados y gozarán de grandes privilegios aquellos que, siendo mansos, que no conformes a lo que vivimos, pues nos lamentemos por nuestro pecado, por los demás, por las aflicciones de los demás, pero también que seamos misericordiosos. Solo ellos serán bienaventurados. La misma gracia que fue suficiente para ellos, escuchen, porque el texto termina diciendo esto: bienaventurados, versículo 10, los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Versículo 12: gócense y alégrense, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. ¿Sabe? Esto para los discípulos que estaban allí esto les estaba haciendo eco para lo que venían. Jesús les estaba anticipando lo que venía a estos hombres. Ustedes van a ser perseguidos. En una de esas dice: vendrá un momento donde matarán al pastor.
y todas las ovejas estarán dispersas. Pasaron años y esos discípulos que Jesús formó, luego terminaron como unos fieles testigos de Jesucristo. Pablo, a quien le mocharon la cabeza en la Vía Ignacia por el Imperio Romano. Pedro se dice que lo crucificaron con la cabeza hacia abajo porque creyó que no era digno de morir como su maestro. Estos hombres luego se dieron cuenta que el galardón que había en los cielos era muchísimo mayor. No encuentre un galardón aquí porque no lo vas a obtener. Las bendiciones de Dios, familia, están en el marco no de lo que podamos hacer para obtener, porque entonces vámonos para el Antiguo Testamento. Ustedes hacen esto y yo cumplo con esto, dice Dios. Pero aquí, en Cristo no. En Cristo es vivan como quienes se han arrepentido y como quienes me aman y han puesto su fe en mí. Mírenme a mí, yo soy manso. Mire, les he mostrado en 1 de Juan, capítulo 2, versículo 6, dice que debemos andar como Él anduvo. Él es nuestro estándar, nuestra medida. Hacia allá debemos ir y caminar. La misma gracia que fue suficiente para ellos, hablo para los profetas, para que pudiesen soportar sus padecimientos, no será insuficiente para ti. Y les pregunto, ¿ustedes han padecido algo de lo que hemos hablado aquí? Provocaciones para que ustedes estén airados. ¿Han tenido momentos para ser pacificadores, para procurar la paz? Familia, háganlo. Y vamos adelante en el Señor, porque la misma gracia que estuvo en ellos, en aquellos que fueron perseguidos, esa misma gracia es suficiente para nosotros. Gocémonos y alegrémonos. Seamos pacientes y contentos en medio del sufrimiento. Vivamos en contentamiento. No es que debamos estar orgullosos de nuestros sufrimientos, sino que debemos alegrarnos. Debemos estar alegres en medio de ellos, con buena actitud. No hay algo mejor. Alguien yo conocí que decía: yo estuve en una situación de cáncer, me contó esa persona, y me dijo, y escucharlo hablar es muy bonito. De hecho, es la persona que nos ayuda con toda la parte de los computadores a tenerlos actualizados. Y usted lo escucha y es un hombre que está lleno de gozo, no tiene riquezas, no tiene fama, ha pasado por unas muy difíciles, pero hasta su rostro emana alegría. Que si vivimos por diferentes momentos, que estemos contentos, agradecidos con Dios. Que si una situación hay en casa, que estemos agradecidos con Dios, porque Dios puede glorificarse. Lo que debemos es orar para mantenernos fieles, dando testimonio a Él. Señor, ayúdame a dar testimonio de ti, a glorificar tu nombre, a no entorpecer todo lo que has hecho en mi vida por una ira, por decir algo que no debería decir. Ayúdame a tener el dominio de mí mismo, para no dar lugar al enojo, a la ira. Vamos a orar, familia. Póngase sobre sus pies, por favor. Pablo dice: es cierto, escuchen para que oremos. Es cierto, vivimos en constante peligro de muerte, dice Pablo, porque servimos a Jesús. Parece que esos tiempos eran mucho más fuertes que los de hoy. Y dice, hablar de Jesús en ese tiempo era una cosa loca, eran dignos de ser perseguidos. Hoy hablar de Cristo, pues parece que es uno más.
Y temo a que sea por el testimonio que la misma iglesia ha dado. Pablo dice: para que la vida de Jesús sea evidente en nuestro cuerpo que muere. Versículo 16, versículo 15: todo esto es para beneficio de ustedes, dice Pablo. Y a medida que la gracia de Dios alcance más y más a personas, habrá abundante acción de gracias y Dios recibirá más y más gloria. Es por eso que nunca nos damos por vencidos, dice Pablo. Aunque nuestro cuerpo está muriéndose, nuestro espíritu va renovándose cada día. Pues nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán mucho tiempo. Sin embargo, nos producen una gloria que durará para siempre y que es de mucho más peso que las dificultades. Así que no miramos las dificultades que ahora vemos. En cambio, fijamos nuestra vista en las cosas que no se pueden ver. Pues las cosas que ahora podemos ver pronto se habrán ido, pero las cosas que no podemos ver permanecerán para siempre. Vamos a orar. Amén. Señor, te damos gracias, oh Padre, arquitecto precioso, dador de la vida.